Buenas tardes, amigos. 6 de diciembre de 2023. Estamos en el programa La Otra Campana, número 12, correspondiente a este año 2023. Como siempre, les recuerdo que La Otra Campana tiene por objeto la actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. El tema que hoy me propongo abordar, y voy a tratar de ser más breve que de lo costumbre, lleva por título el siguiente: la hora de la extrema y generalizada confusión. Repito, la hora de la extrema y generalizada confusión. La tragedia de la profunda enfermedad espiritual, moral, intelectual, probablemente por descerebramiento y material de la Argentina. Y como acotando a lo que le estoy, o complementando lo que recién le he expresado sobre esta idea de la confusión, es que en un ambiente de confusión extrema y generalizada, como en mi opinión vive actualmente desde hace bastante tiempo nuestro país, yo diría que estamos en el peor momento, en un ataque o en una situación aguda de generalizada y extrema confusión. Y del estudio de la historia y de hechos del pasado, yo he sacado una conclusión parcial que me ha ayudado en los análisis. Esa conclusión es la que les expreso en este gráfico, en esta imagen que ustedes están viendo. Que en estos ambientes o ámbitos de extrema y generalizada confusión, normalmente es la hora de los titiriteros, es decir, de los manipuladores, de los operadores. Y como bien lo grafica esta imagen, acá se grafica a un titiritero manejando con sus dos brazos sendos títeres. Y esos títeres son los que aparecen públicamente en la escena, o mejor dicho, a los que se les permite aparecer en la escena, a los que colocan en la escena, ya sea a través de los medios de comunicación o a través de la propaganda de todos los tipos. Obviamente, en esta extrema y generalizada confusión, los medios de comunicación son el principal instrumento, el principal vector de esa confusión, que se potencia y se amplía infinitamente en la medida que se combinan todos los recursos tecnológicos existentes de medios de comunicación, llámese Internet, redes sociales, los distintos productos o canales que existen, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de instrumentos son los grandes vectores en este momento de la confusión extrema y generalizada. Yo hoy voy a recurrir a un trabajo que encontré precisamente
en YouTube, no en YouTube, en WhatsApp. No sé en detalle quiénes son las personas que se mueven en esta organización, si es que es una organización. El artículo se llama Muero contento, hemos batido al enemigo. Y ustedes tienen en este slide la dirección de donde pueden obtener el original. Como siempre, yo no soy de los que usan referencias y autorías de otras personas sin citarlos debidamente, reconociendo su propiedad y capacidad intelectual. Obviamente yo agrego otros comentarios que son propiamente míos, lo que pasa es que no los he diferenciado, pero la fuente principal es este artículo y esta es la dirección que ustedes tienen para ver el artículo original. ¿Qué expone este artículo? Muy simple. Expone una serie de paradojas y contradicciones. Es decir, en última instancia el artículo se compone de un listado de paradojas y contradicciones que conforman parcialmente, no puedo decir que esté cubierto totalmente, el espectro del que estoy hablando, la generalizada y extrema confusión existente en la sociedad nacional, política y en todos los ámbitos y ambientes y clases sociales de la Argentina. Por ejemplo, empecemos con este primer slide. Los nacionalistas votaron por quien dice que la patria es la libertad. Ya sabemos, se entendía de qué manera. Y como era expresado reiteradamente por Milei y sus partidarios, es la libertad a secas, la libertad abstracta, la libertad sin calificativos. Es una abstracción. La libertad abstracta, teórica, no existe como instrumento práctico, no existe como realidad. Existe una libertad aplicada a algo. Y este grito, ¡viva la libertad, carajo!, no tiene sentido. Ningún sentido. Diría más bien que es un grito muy atractivo, muy enganchador por ser uno de los elementos de la trilogía ideológica de la Revolución Francesa, pero que no dice nada, carece de contenido. Es una frase vacía, es una libertad ficcional, abstracta, teórica, no aplicada a nada. Los malvineros, en el segundo punto, señala ese artículo, los malvineros de corazón votaron a quien proponía o a quien propala y se enorgullece de su admiración por Margaret Thatcher. Es una paradoja y también es una contradicción. Es decir, toma a Margaret Thatcher como modelo o ídolo o sujeto ideológico por algunas de las varias razones que ha expuesto, pero a ese que sostiene, vamos a suponer que de buena fe, su admiración por la Margaret Thatcher, es la señora que condujo la guerra contra la Argentina en las Malvinas. Y los malvineros, que supuestamente están vacunados contra todo producto ideológico o históricamente tendencioso a favor de Inglaterra y su dominación en las Islas Malvinas, obviamente la Thatcher no puede soportar el análisis crítico
y ser votados por verdaderos malvineros. Y votar a alguien que sostiene esa opinión laudatoria sobre una mujer que fue responsable del hundimiento del general Belgrano porque ella dio la autorización para hacer los disparos de torpedo, estando el crucero fuera de la zona de exclusión. Otro punto, los padres de familia que combaten la ESI, es decir, todo este engendro del género unido al aborto, etcétera, etcétera, votaron a quien se jacta públicamente de haber conformado tríos, obviamente tríos sexuales, y de su profesorado de sexo tántrico. Es otra contradicción. Que los voten quienes practican el sexo tántrico, porque lo elogian, porque lo consideran bueno, excelente. Bueno, es lógico, no hay contradicción, es coherente. Pero padres de familia que combaten, digamos, precisamente todo lo que va contra la familia y la constitución de la familia, precisamente hay una grave contradicción con lo que sostiene el señor Milei en este aspecto. Una cuarta paradoja contradictoria. Los militantes pro vida votaron a quien se pronunció como favorable a la eutanasia y propuso someter la vida por nacer, es decir, los fetos o los niños ya desarrollados todavía en el vientre de la madre, a la lotería de un plebiscito. Es decir, llamar a un plebiscito para ver si la ley se debe mantener o anular o derogar. Ahora, ¿cómo un militante pro vida puede rechazar algo y aceptar otro que es de la misma naturaleza y otro que tiene el mismo cargo moral condenatorio que tiene todo lo que atenta contra la vida? Estas son contradicciones insalvables, no hay coherencia entre una cosa y otra. Los divulgadores de videos y libros destinados a combatir el espantoso rostro del poshumanismo votaron a quien propone colocarnos chips para aumentar nuestra inteligencia y superar el tosco lenguaje que actualmente utilizamos, según expresión del mismo y afirmación del mismo señor Milei. Ustedes se dan cuenta que acá, entre los que votaron, lo que sostienen públicamente y el objeto de su voto, que fue a favor del señor Milei, hay una gran contradicción, o no estaban informados, o lo desconocían absolutamente, o sabiéndolo, no les interesó, no les llamó la atención. Creen que las dos cosas son coexistentes en un mismo patrón moral. No, no son coexistentes. No pueden coexistir el ser y el no ser al mismo tiempo. O se es o no se es. Son claros ejemplos, lo felicito al autor, son claros ejemplos de contradicciones y paradojas que inundan la mentalidad argentina. Y esas contradicciones y paradojas es precisamente lo que, en mi opinión,
es la generadora de la extrema y generalizada confusión que reina en el país. Esa confusión para cualquier país, en cualquier época histórica, realmente es muy peligrosa. Es muy peligrosa. La gente no termina sabiendo quién es, qué es lo que defiende y mucho menos qué es lo que combate. Le da lo mismo, hoy una cosa, mañana otra. Son veletas. Se ponen en la dirección de los vientos, según va cambiando el viento, como la veleta que muchos sabrán de qué estoy hablando. Son veletas. El veletismo es una característica de la confusión. No hay conceptos claros. No hay el sí, sí, no, no, no hay. Todo cambia, todo se modifica al instante. Se puede afirmar y negar al mismo tiempo sobre una misma cosa. Continuamos con otro punto, otro aspecto. Los católicos votaron a quien niega a Cristo y califica a los venerables y más que centenaria doctrina social de la Iglesia como una aberración. Y yo agrego, y a la justicia social, que es una de las notas de la doctrina social de la Iglesia, la justicia social la califica como un robo y simultáneamente glorifica a la usura y a los usureros. Estoy hablando de los católicos y estoy hablando en este sentido, no es del católico abstracto, sino del católico practicante. Por lo menos el que va a misa los domingos. Si bien, como un artículo de hace muchos años que se escribió en Patria Argentina, los católicos argentinos, los masones argentinos van a misa. En una palabra, todos estos ejemplos que estamos dando de distintos grupos sociales apoyaron la entrega sin lucha de todos nuestros valores fundamentales a un felpudo de los poderes transnacionales contrarios a nuestro ser, contrarios a nuestra identidad nacional. Claro, en esta confusión, la gente común, ¿cómo va a distinguir cuáles son los fundamentos de nuestra identidad nacional? ¿Sabrá qué significa identidad nacional? ¿Sabrá lo que implica el ser nacional? Bueno, yo creo que en principio desconocen absolutamente, porque esa es una entidad doctrinal, teórica, que muy pocos argentinos realmente la pueden haber asimilado y asumido. Esto representa el triunfo más completo de Kissinger y asociados. Y eso se plasmó el miércoles 29 de noviembre en la Asamblea Legislativa que consagró la fórmula presidencial. Y estas son las mieles y dulzuras de las que tanto se empavonean y se jactan los demócratas o democráticos, los adoradores de la diosa democracia. O como dijo un hombre de la tierra, en una oportunidad hace unos años, cuando en un tour de turismo
llegamos a la mina de Famatina, en La Rioja, y él nos hizo una breve guía, un hombre de la tierra. No era un intelectual, era un hombre que por distintas circunstancias, probablemente de muy joven fue empleado ahí, cuando esa mina funcionaba, y quedó como parte del inventario y de los viejos materiales que todavía subsisten y que se ven, que están en pie, que no han sido destruidos ni robados. Él tuvo una expresión y una descripción y una apreciación de su propia autoría, ni tampoco fue inducido, pero me llamó la atención que un hombre de la tierra, prácticamente yo diría que era un hombre muy elemental intelectualmente, se refirió a la democracia como a la puta democracia. Y con eso quiso decir lo que la palabra esta significa, aplicada a la democracia. Y lo menos que puede significar a cualquiera que me está oyendo es algo que se vende y se compra, se cambia y se usa, se tira, algo que se alquila, algo que es una relación transitoria en un tiempo limitado. Siempre por plata, ¿no? Siempre por dinero. Pero no termina acá. Yo agrego, por ejemplo, que los militares ingenuos e ilusos creyeron una vez más en espejitos de colores y votaron a una vicepresidenta, siendo estafados con falsas promesas de indultos y reivindicaciones por su lucha contra la subversión, el rearme y reorganización de las Fuerzas Armadas y otros sueños, evidenciando un alejamiento enfermizo de la realidad nacional e internacional, confiados en la adoración a la democracia y persistiendo en la ignorancia de quiénes son sus verdaderos y reales victimarios, o más claramente, quiénes son sus verdaderos destructores. Algo que es parte de la gran y extendida confusión argentina, que también toca al sector militar y profundamente a personal que puede estar detenido desde hace años y ser víctima directa de la persecución jurídica con la excusa de los derechos humanos y la comisión de genocidio, del delito de genocidio, como a los que han ingresado a las Fuerzas Armadas después del año 83 y no tienen relación con lo actuado en la guerra contra la subversión o en la lucha y el combate contra los elementos subversivos en los años 70. Porque no vivieron esa época, porque ingresaron ya cuando eso estaba concluido, a partir de 1983, en que hace 40 años, en que se cultiva el endiosamiento y el culto a la democracia. Pero pasamos a otro sector social que es muy numeroso, es extremadamente numeroso en este momento y que hace unos días hemos oído los índices de pobreza, marginalidad, exclusión, etcétera, etcétera. Me refiero
a los pobres, marginados y duros de entendedera, que se entregaron cándidamente, inocentemente, a los encantos de que su estado de necesidad, el que viven ellos probablemente desde hace muchos años, por lo menos desde el 2001, mejoraría rápidamente con una dolarización imaginaria y que podían confiar en un nuevo presidente que no era un político ni miembro de la casta. Pobre gente, pobre gente. Y tenemos a otro grupo también muy numeroso de adictos y que votaron por el candidato triunfante en la contienda electoral a la presidencia. Son el sector de los jóvenes. Esos jóvenes encandilados por falsos carismas y actitudes grotescas de un personaje de novela, desorientados, carentes de ejemplo. Y criados en un ambiente social y económico anómico, es decir, donde reina la anomia, es decir, la falta de normas y de cumplimiento de las leyes y de las normas de cualquier tipo de naturaleza, donde se viola todo. Este sector social de los jóvenes se enamoró del eslogan abstracto, vacío de contenido e irresponsable de la palabra libertad, como ya hemos expresado. Votaron en rebaño a un personaje como si se tratara de un Mesías laico, capaz de hacer milagros por obra de su sola palabra, una especie de imitación laica imposible de realizar humanamente de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos grupos sociales que menciono en este último tramo se suma a lo que he podido extraer del artículo de referencia "Muero contento o hemos batido al enemigo". Todo esto que yo les he expresado, todo esto constituyen los condimentos y las causas, no son todos, no son, digamos, no están acá descritos todos en su totalidad, porque no es un estudio sociológico ni psicopolítico, es apenas un enunciado de lo que más ha resaltado a simple vista de un observador y a mí personalmente. Bueno, señores, estos generadores basados en las paradojas y contradicciones de las personas, son los que han dado estos resultados, para muchos sorpresivos y para otros inesperados e inexplicables, todavía inexplicables. Por eso no se ven cosas sesudas y fundadas en ningún trabajo intelectual o de algún intelectual especializado en estos temas de psicología política, de psicopolítica, de sociología, etcétera, etcétera. Todavía yo no he podido encontrar ninguno.
Esta es una primera aproximación que nos sirve para entender que estamos hablando de qué es lo que origina y puede haber originado ese conjunto de contradicciones y paradojas, puede haber originado, o más, no originado, me expreso mal, haber incrementado la confusión que existe en el país y que venía existiendo desde hace varias décadas. Yo diría que desde hace más de 40 años y que debe arrancar probablemente de los años 60. Y no serían 40, sino 50 o más años probablemente. Bueno, vamos a hablar en el próximo tramo del derivado de esto, de la confusión. ¿Qué es lo que de las consecuencias de la confusión? ¿Qué implicaría, entre otras cosas, la confusión? Esta confusión que estamos viviendo, que vuelvo a repetir, entiendo que es generalizada y extrema, porque yo nunca he visto un tan alto grado de esta tipología social, moral y espiritual en nuestro país en los 79 años que llevo de vida. Ya volvemos en un minuto. Gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos. En esta segunda parte me voy a referir a la relación que veo entre esa confusión que he intentado de señalar en el tiempo previo, entre la confusión y las profecías de Don Orione. Y ha apelado a probablemente lo que haya más elevado en términos espirituales en la Argentina, en este sentido, lo más puro, lo más inofensivo, lo más, digamos, espontáneo, porque estas profecías fueron expresadas entre 1934 y 1935. Han sido obtenidas del libro del señor Juan Carlos Moreno, Vida de Don Orione, Ediciones Dictio, de 1980. Fueron sintetizadas y publicadas bajo mi dirección en Patria Argentina varias veces, pero especialmente, inclusive en forma más completa, en el boletín del Centro Cívico Patriótico número 212 de septiembre del 2015, titulado Democracia, Dinero y Corrupción. Y ahí también la he ensamblado en su momento, hace 8 años, en ese artículo,
y en ese boletín con una versión de las profecías de Don Orione que me brindara en el año 1973 en mi casa en Mercedes Corrientes el profesor Jordán Bruno Yenta, en oportunidad que concurrió a la ciudad de Mercedes, vuelvo a repetir, en la provincia de Corrientes, a dictar una conferencia, la cual habíamos organizado algunos oficiales con civiles y católicos de la localidad. También aprovecho, porque en estos días también se cumplen un nuevo aniversario de la muerte, del asesinato vil del doctor Saccheri, Carlos Saccheri. Bueno, el profesor Yenta y el profesor Saccheri, y el doctor Saccheri, mejor dicho, no se conocían, a pesar de que los dos residían en Buenos Aires. Fue en esa oportunidad, patrocinado y organizado por amigos de la ciudad de Corrientes, que acompañaron al doctor Saccheri hasta Mercedes, después de haber dictado una conferencia sobre los sacerdotes del tercer mundo en la ciudad de Corrientes, al doctor Saccheri, a mi casa. Y ahí se había pactado, se había organizado o se había previsto esa reunión para que se conocieran. Y fue en mi casa que se reunieron y con lo que hemos compartido varias horas para que esa relación fructificara en muy buenas obras. Lamentablemente, al año siguiente, en el año 74, fueron asesinados a fines de octubre el profesor Yenta y a principios de diciembre el doctor Saccheri. Qué paradoja, ¿no? Qué extraña relación. Qué temor que deben haber tenido sus asesinos de que esas dos potencias espirituales e intelectuales pudieran colaborar en una misma dirección y en un mismo esfuerzo para la reconquista de la patria y la restauración de la nación. Qué distinto sería hoy la Argentina si eso se hubiese podido cumplir. Mi homenaje a ambos maestros que son nuestros protectores de la restauración nacional. ¿Quién fue Don Orione? Don Orione fue un santo. En vida fue, digamos, el fundador de la obra de los Contolengos de Don Orione y fue elevado a la calidad de santo en el año 2004 por el Papa Juan Pablo II. Ustedes ven en esta imagen el cuerpo incorrupto de San Luis Orione, o nuestro muy querido conocido Don Orione, en el santuario de la Virgen de la Guardia de Tortona, en Italia. Falleció Don Orione el 12 de marzo de 1940. Él estuvo en la Argentina varios años y especialmente presenció y participó del gran Congreso Eucarístico Internacional que se hizo en 1934 acá en Argentina. Él obviamente ya había fundado y tenía varias casas de su obra de caridad, de los
cotolengos, y precisamente en el cotolengo, así llamado, de Claypole, ahí se encuentra y descansa su corazón incorrupto, porque él pidió que a su muerte su corazón descansara en la Argentina por el amor que le había despertado el pueblo argentino. Por eso considero que esto es muy fidedigno, relacionar las profecías de Don Orione con la confusión reinante, lo es o se puede hacer porque precisamente él insistía mucho en este tiempo que habría de venir en el futuro de una gran confusión, y así repetía reiteradamente a sus interlocutores y a los testigos que recogieron esas palabras. Así que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona muy especial y calificada, espiritual, moral y religiosamente. El autor, el señor Juan Carlos Moreno, recoge que cierto día de 1935, el bienaventurado padre Luis Orione Feltri le dijo a su amigo el padre Miguel Tiburcio, quien le preguntó sobre la cuestión judía, lo siguiente. Esta es la respuesta recogida por el padre Tiburcio al preguntarle a don Orione sobre los judíos, quien le respondió, la obra de los judíos es de odio y se vence con amor. Ellos dividen a los pueblos para después dominarlos. El peligro judío es mayor que el comunista, pero ellos también están con los comunistas. El peligro judío es peor que el de Inglaterra. Y agregó, si los argentinos no luchan, muy pronto estarán dominados por los judíos. Casi todos los diarios están pagados por dinero judío, aún los diarios católicos. Habrá mucha confusión. Si los argentinos se descuidan, llegarán a tener un presidente judío. Yo no lo veré, pero tú sí lo verás. Después se hará la luz. Eso está obtenido de la página 259. Como ustedes ven, ¿lo puede dejar un minuto, señor director? Como ustedes ven, este testimonio que da el padre Don Orione, en su época, el padre Don Orione, y hoy San Luis Orione, más clara no puede ser. Vuelvo a repetir que este libro fue publicado en 1980, así que antes de ser beatificado y ser venerado como santo de la Iglesia Católica, el libro ya existía, así que la Iglesia debió haberlo conocido. ¿Y qué es lo que realmente dijo el padre Don Orione respecto a este tema? Viene aquí esta aclaración para que no nos echen la culpa de que estamos haciendo antisemitismo explícito. Esto está mucho antes de que fuera santificado y la Iglesia debió haber conocido este libro, que en esa época no había muchos libros sobre Don Orione. Fue el único por muchos años. Y digo esto por las circunstancias que estamos viviendo, que cualquier alusión al conflicto israelí-palestino en el Medio Oriente, que no sea laudatorio y favorable a los judíos o a los israelitas o al Estado de Israel,
es considerado antisemita. Una verdadera estafa moral y una verdadera extorsión que es admitida legalmente por muchos y practicada por cientos, y más acá en Argentina. Bueno, estas se complementan con otras expresiones de don Orione, de las que se tomó registro. Y es el slide número 12, señor director, donde en ese artículo original del 2015, aparecido en el boletín número de los Centros Cívicos Patrióticos número 212, se dice o se reproduce los siguientes textos. Y hay una cosa muy digna de notar, y es que así como en cualquier oportunidad que se le presentaba, repetía don Orione que tendríamos una gran confusión, una gran confusión, una gran confusión. Y de la misma manera repetía y repetía de que se formaría el ejército pacífico de la caridad. Eso está contenido en la página 258 y 259 de la citada obra del señor Juan Carlos Moreno. Acá está el anuncio de que habría una época de tremenda confusión. Y el padre don Orione era intenso en la repetición de este concepto, de esta advertencia, de esta profecía. Y creo que hemos llegado a eso. Y creo que hemos llegado también a la situación sin quererlo, sin imaginarlo, porque ¿quién hubiera imaginado los vaivenes de esta elección presidencial en la cual el candidato elegido iría a Estados Unidos a una visita especial a la tumba de un rebe hebreo o judío a pedirle su protección, probablemente para triunfar en esta elección presidencial que se iba a desarrollar en Argentina, y posteriormente, apenas unos pocos días después de conocido el resultado final del 29 de octubre, el mismo candidato nuevamente vuelve a viajar a Estados Unidos en un avión especialmente fletado para volver al cementerio y al lugar y agradecer a ese rebe o rabino al cual él había pedido y aparentemente había conseguido la gracia de ser elegido, o a quien le debía la gracia de haber sido elegido presidente de la nación argentina. Es decir, que los dos temas tienen relación, el que cité primero y este de la confusión. Las dos cosas tienen, y para que eso haya pasado, y haya pasado inadvertido, o no inadvertido, pero como si no significara nada para la masa de la población argentina, es también una señal de la confusión que vivimos los argentinos. Dice además, en la publicación del boletín del Centro Cívico Patriótico, en la reproducción del boletín del 7 de octubre de 1939, donde se publica otra visión. Es una revelación bellísima y parece referirse
al tiempo de futuras persecuciones y a la segunda venida triunfante de Jesucristo. Y se expresa de esta manera, según el relato de lo que le atribuyen a don Orione. Y el Señor decía: no temáis, yo estoy con vosotros, acercaos y conglutinaos con mi corazón y velad en la hora del poder de las tinieblas. El poder de las tinieblas es también una referencia explícita y práctica a la gran confusión. Velad sobre vosotros mismos y orad, y no permitáis que vuestros corazones queden oprimidos por la atmósfera baja y por el cuidado excesivo de la vida presente. Esto pareciera ser, y en realidad así lo expresa este relato que se publicó en este boletín de 1939, de que esta fue una visión que tuvo el padre don Orione de nuestro Señor Jesucristo, quien le hablaba de esta forma. Por eso, acá hace una referencia directa al poder de las tinieblas. ¿Quién ejerce el poder de las tinieblas? No es otro que Satanás, el diablo, el demonio, la antigua serpiente o el dragón. Y vuelvo a repetir, las tinieblas también comprenden la confusión. Un producto de las tinieblas o una expresión, una materialización de esas tinieblas es la confusión. Y la confusión es un estado mental, psicológico, psíquico, emotivo. Comprende un conjunto de manifestaciones humanas producidas por el hombre o de la cual el hombre es víctima. Por eso le recomienda que había que no quedar oprimido por la atmósfera baja. La atmósfera baja se refiere a las dominadas, esa atmósfera dominada por los espíritus impuros o malignos, o por el cuidado excesivo o la preocupación excesiva de la vida presente. Bueno, con estas reflexiones, yo, termino de relacionar esta extrema y generalizada confusión con algo que ocurrió en la Argentina y fue profetizado por un santo venerado por la Iglesia Católica y que vivió entre nosotros algunos años y cuyo corazón incorrupto, igual que su cuerpo, pero su corazón descansa acá, en el Cotolengo de Claypole, por pedido expreso del padre don Orione. Y su cuerpo incorrupto está en el santuario al que se hace mención más arriba. Estimados amigos, yo tenía una deuda con ustedes porque no la había colocado en su momento en las versiones anteriores. Cuando me referí que los militares, o cuando intenté explicar, y lo hice parcialmente porque falta la otra mitad que no volví a publicar,
pero que la tengo lista por presión de los acontecimientos y de las actualidades que se suceden unas a otras precipitadamente y que desde hace varios meses no nos dan tregua. Yo me olvidé de colocar en su momento, cuando, vuelvo a repetir, intentaba explicar y fundamentar por qué los militares argentinos no sabemos quién es nuestro verdadero y real victimario. Porque generalmente uno escucha que se le adjudica esa responsabilidad de la persecución jurídica o judicial de los militares que actuaron contra la subversión y en la guerra subversiva de los años 70 a los Kirchner, como si los Kirchner hubieran sido unos seres malignos que de repente aparecen en el escenario nacional y tienen como objetivo vengarse por los desaparecidos, por los que no fueron encontrados, por los que fueron muertos, etcétera, etcétera. Esa época dolorosísima, esa guerra civil dolorosísima que vivió nuestro país. Bueno, con esta foto yo le explicaba, llegué hasta ese punto en el cual el presidente Kirchner debió ir o concurrir a una reunión con el presidente Bush el 24 de julio del 2003, a 2 meses de haber asumido, no había cumplido porque asumió el 25 de mayo, casi a 2 meses de haber cumplido su segundo mes de presidente de la Nación. Y se ve en esta foto que ustedes están viendo cómo el presidente Kirchner, en un gesto inusual, poco diplomático, poco formal, más bien como si se trataran de 2 grandes amigos, pero la paradoja acá nuevamente es que el presidente Kirchner terminaba 15 minutos antes de conocer al señor presidente de Estados Unidos, Bush hijo. No eran amigos, no eran conocidos, no tenían ninguna relación fraternal como para que un presidente extranjero le toque o le palmee los muslos o la pierna casualmente a un presidente de calidad imperial como es y sigue siendo los Estados Unidos. Bueno, acá está, digamos, es el momento, en estos 15 minutos de diálogo, porque no hubo más de 15 minutos netos entre expresar opiniones y diálogo, donde se sella o se selló la persecución o el inicio de la persecución o el visto bueno para la persecución jurídica de las Fuerzas Armadas. Acá está bien graficada. A partir de ahí y al regreso del señor Kirchner a la Argentina comienza el desarrollo de toda una operación jurídica por el poder, en cuanto al poder judicial y legislativa en cuanto al poder legislativo. En este último caso, para anular las leyes de obediencia debida y obediencia debida y juicio final o algo por el estilo, cuya arquitecta jurídica jugó un papel descollante en eso
la señora exdiputada Carrió, que no era precisamente peronista, todavía era radical, y la maquinaria judicial o jurídica para anular fallos de la Suprema Corte de Justicia anteriores a la fecha, dejados sin efectos, con lo cual los acusados de violación de los derechos humanos y de genocidio perdían conceptos o fundamentos a su favor, emitidos por la Corte de Justicia, la misma Corte de Justicia que anulaba lo que antes previamente había aprobado, y otras Cortes de Justicia que habían intervenido con iguales fallos o parecidos sobre el tema. Esta es la imagen que yo les adeudaba. No le estaba mintiendo. Bueno, en la segunda parte, cuando las publique próximamente, espero que todas las almas se calmen para que pueda dar entrada y publicarlo de una sola vez, de una sola oportunidad. Y entonces, con esto saldo parte de mi deuda con quienes habían escuchado esto y yo no había tenido oportunidad de probar materialmente ese instante en que comenzó, en que se inició o se dio el visto bueno para la persecución jurídica de las Fuerzas Armadas con la excusa de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos y del genocidio. Persecución a las personas, pero de hecho destrucción de las instituciones armadas. El boletín del Centro Cívico Patriótico a la cual hago referencia, donde estaban los textos que publiqué y que les leí, que les mostré la imagen del texto, es este. Es el número 212 del Boletín de los Centros Cívicos Patrióticos, publicados en septiembre del 2015, cuyo título general es Se cierne la tragedia anunciada. Democracia, dinero y corrupción, más las grandes advertencias históricas y el destino nacional. Precisamente quiero referirme solamente a dos párrafos o dos citas que hago respecto a estas advertencias históricas, en relación al destino nacional argentino. Una está relacionada con la profecía sobre Argentina, así se la llama genéricamente e históricamente, a el discurso que pronunciara José Manuel Estrada. ¿Qué decía José Manuel Estrada? Esto fue pronunciado por Estrada en el Frontón, en el discurso del 13 de abril de 1890, hace más de 130 años. Entre otras cosas, Estrada decía: no veo en la época afrentosa a que llegamos, ni en los que usurpan el derecho, una ambición de poder que los haga dignos de cotejo con Quiroga, ni en los desposeídos del derecho, energía para resistir
que los haga dignos del nombre y de la gloria de sus padres. No, veo bandos rapaces, movidos de codicia, la más vil de las pasiones, enseñorearse del país, dilapidar sus finanzas, pervertir su administración, chupar su sustancia, pavonearse insolentemente en las cínicas ostentaciones del Fausto, comprarlo y venderlo todo, hasta comprarse y venderse unos a otros a la luz del día. Veo más, veo un pueblo indolente y dormido, que abdica sus derechos, olvida sus tradiciones, sus deberes y su porvenir, lo que debe a la honra de sus progenitores y al bien de la prosperidad, a su estirpe, a su familia. Es el slide siguiente, señor director. A su estirpe, a su familia, a sí mismo y a Dios, y se atropella en las bolsas, pulula en los teatros, bulle en los paseos, en los regocijos y en los juegos, pero ha olvidado la senda del bien y va a todas partes, menos donde van los pueblos animosos, cuyas instituciones amenazan desmoronarse, carcomidas por la corrupción y los vicios. La concupiscencia arriba y la concupiscencia abajo. Eso es la decadencia. Eso es la muerte. Vuelvo a repetir, estas son algunas de las palabras pronunciadas por José Manuel Estrada en su discurso del 13 de abril de 1890, hace más de 130 años, en el frontón de Buenos Aires, en el mitin de la Unión Cívica. Y finalmente, eran 3, pero le leo un segundo, que es una figura controvertida, porque después fue un gran liberal y probablemente ha sido un gran masón. Me refiero a Ricardo Rojas, pero me refiero a un libro que publicó en su juventud, en la página 94, denominado La Restauración Nacionalista. Parece increíble en estos tiempos hablar de una restauración nacionalista. Y eso, sobre todo, de eso habló Ricardo Rojas, un personaje que no es de mi veneración, por supuesto, histórica, pero que es necesario rescatar, porque todavía evidentemente no se había entregado a las mieles de la libertad y de la democracia y de la república que tanto hacen sonar y batir el parche en estos días. Gente que ni sabe lo que significan esas 3 palabras. ¿Qué decía Rojas en el año 1000, en este libro, La Restauración Nacionalista, que fue publicada por Peña Lillo Editores en el año 1971? Entre otras cosas decía: el momento aconseja con urgencia imprimir a nuestra educación un carácter nacionalista por medio de la historia y las humanidades. Fíjese lo que está diciendo. Si yo dijera como propias estas palabras,
ipso facto sería tildado de un gran fascista o de un nazi. Pero a los masones se les perdona todo. El cosmopolitismo en los hombres y las ideas, la disolución de viejos núcleos morales, la indiferencia para con los negocios públicos, el olvido creciente de las tradiciones, la corrupción popular del idioma, el desconocimiento de nuestro propio territorio, la falta de solidaridad nacional, el ansia de la riqueza sin escrúpulos, el culto de las jerarquías más innobles, el desdén por las altas empresas, la falta de pasión en las luchas, la venalidad del sufragio, el desprecio por los ideales ajenos, la constante simulación y la ironía canalla, cuanto define la época actual, comprueban la necesidad de una reacción poderosa en favor de la conciencia nacional y de las disciplinas civiles. Miren, estos dos fragmentos de discursos, tanto el de José Manuel Estrada como este de Ricardo Rojas, si ustedes vuelven a repasarlos y a leerlos detalladamente, se van a dar cuenta que estos señores están hablando para nuestros días, están hablando para hoy, están hablando de la Argentina de hoy empeorada, mucho más desmejorada que lo que estaba cuando ellos la describían con estas palabras. En esa época ellos no tenían ni estaban cerca de una deuda de 400.000 millones de dólares. Estaban lejos de eso. Estaban lejos de haber empeñado sin posibilidad de repago con una deuda impagable como lo estamos ahora. Pero si decimos esto y hablamos con esta calidad de lenguaje y de verdades, vuelvo a repetir, seríamos ipso facto tildados de fascistas, de nazis y probablemente de antisemitas también. Señores, la hora es grave. La confusión generalizada y extrema. Como dice Ricardo Rojas, es necesario una reacción poderosa en favor de la conciencia nacional y de una restauración nacional que restaure la Argentina a su verdadero ser, a lo que debió ser y que ya no es y que probablemente no sea, porque hemos llegado al extremo y a la degradación de casi desaparecer en el concierto de las naciones libres, independientes y soberanas. Reaccionemos, argentinos, reaccionemos y tengamos en cuenta todo lo expresado en este video. Son partes de un diagnóstico a futuro hecho en principio casi hace 100 años por parte de un santo de la Iglesia Católica que amó tremendamente a la Argentina, que es Don Orione, y por dos eminentes argentinos, uno de ellos católico, aunque liberal, José Manuel Estrada, y el otro Ricardo Rojas, que no se puede negar en esta época de su vida, cuando era joven, y luego de regresar
de una comisión que le enviara el gobierno nacional para estudiar los sistemas educativos europeos y escribiera la llamada Restauración Nacionalista. No es un santo de mi devoción. Después, obviamente, Ricardo Rojas tomó otros rumbos, peores, antinacionales, y esta obra prácticamente es desconocida por los argentinos. Yo diría casi totalmente desconocida. De que esto alguna vez Ricardo Rojas, y nada menos que Ricardo Rojas, escribiera esto. Estimados amigos, ha sido un gusto. Les agradezco la oportunidad que me han dado y no se olviden de rogar a Dios y a la Santísima Virgen María Inmaculada, pidiendo diariamente para que bendiga, proteja, defienda, guarde y guíe y salve a los mejores y más fieles argentinos y a los mejores y más fieles de sus sacerdotes. Hasta la próxima, si Dios quiere.